La resurrección de Cristo Jesús es un hecho consumado. Nosotros tenemos mucha confianza y mucha esperanza que así como Él resucitó, todos nosotros también vamos a resucitar. Pero la diferencia es de esto, que dice la palabra de Dios, que hay dos resurrecciones, una resurrección tanto para malos como para buenos. Unos irán a la vida eterna, otros irán a condenación eterna. Pero vamos a orar. Señor, te agradezco una vez más por todo tu amor, tu misericordia. Te doy toda la gloria, toda la honra y la alabanza que te corresponde. Te pido que cada día, Señor, tú hagas esta obra muy especial a través de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que vayamos aprendiendo más y más de tu palabra y que nos entreguemos a ella de una manera total. Ayúdanos siempre a meditar en tu palabra y que, Señor, tengamos en mente que un día tú te levantaste de la tumba. Te agradezco por todos tus favores y beneficios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo número 27, y vamos a leer desde el versículo número 57. Mateo 27, 57. Dice la palabra del Señor en Mateo 27, 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra, a la entrada del sepulcro se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postre error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado a los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La resurrección de Cristo Jesús no solamente
el suceso más importante de toda la historia de la humanidad, sino también uno de los más que cuentan con el mayor número de testigos a su favor. El señor Darling, expresidente de la Corte Suprema de Inglaterra, estimó que las pruebas de la resurrección de Cristo eran tan convincentes que si se presentaran en una corte, ningún jurado inteligente presentaría otro veredicto que el de la resurrección de Cristo. Es un hecho absolutamente verídico. Nadie duda que el Señor resucitó. Inclusive, aquí tenemos en Mateo registrado lo que pasó con los guardas, los soldados romanos y los sacerdotes. Cómo les dieron dinero para comprarles, para que ellos digan que los discípulos fueron los que le robaron el cuerpo. Lo que yo siempre me he preguntado es, ¿y cómo es que no fueron donde los discípulos a preguntarles por qué, dónde está el cuerpo del Señor? Ahí también queda ahí otra pregunta. Si tanto ellos estaban diciendo que los discípulos le robaron el cuerpo, ¿por qué no dijeron a los discípulos dónde pusieron el cuerpo? ¿Verdad que no está registrado eso? Pero en fin, simplemente son especulaciones, pero lo que sí siempre debemos ir a la palabra del Señor, lo que nos dice la palabra de Dios. Y justamente aquí, en la palabra del Señor encontramos en el Salmo 16, el canto de la resurrección. Vayamos al Salmo 16. Salmo 16. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aun en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. ¿Qué es lo que dice el 10? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es lo que pasó con el Señor Jesús. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, nosotros siempre debemos ir a la palabra del Señor para combatir las enseñanzas de otras personas que desconfían en la resurrección del Señor Jesús. Y aquí claramente está establecido como una profecía. Mi carne reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Señor claramente dijo, me es necesario morir, pero yo me levantaré al tercer día. Y así lo hizo. Es un hecho consumado. La resurrección del Señor es algo verídico, algo real, algo que nosotros siempre debemos tener en mente, porque eso ha creado en nosotros confianza en Dios, esperanza en Él también. Porque sabemos que hay y va a haber una resurrección para nosotros. Como le dije en otra oportunidad, también es un hecho real que estamos batallando en esta vida con la muerte.
aunque es una enemiga derrotada, pero todavía está en funcionamiento, todavía está obrando. Pero nosotros ya no tenemos miedo porque sabemos dónde vamos a ir y sobre todo esta promesa que nos vamos a levantar un día. Y justamente es lo que nos dice Daniel en el capítulo número 12. Daniel capítulo 12, el versículo 1, el versículo número 3. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que será de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallan inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y escuche, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el esplendor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí encontramos una promesa de resurrección. Va a haber una resurrección. Nos vamos a levantar. Y claramente dice, unos despertarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por eso es que es nuestra urgencia cuando predicamos el Evangelio y cuando estamos pidiendo a la gente que abra su mente y su corazón y reciba a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Porque esto es lo que queremos, que tengan vida eterna. El Señor Jesús claramente dijo, todo aquel que en mí cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Está registrado ahí, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo. Y nosotros siempre debemos predicar esto, enseñar esto a la gente. Pero ya ve cómo son las personas. Quizás unos dirán, ahora no, estoy ocupado, no tengo tiempo, ven otro día. O quizás pueden decir, no, todavía soy joven, no me interesan estas cosas, en fin. Siempre van a poner pretextos. Pero lo que está aquí en la palabra está aquí escrito. Y esto es lo que nosotros debemos enseñar. Y sin tener vergüenza, sin tener, como le digo, temor de lo que usted va a decirles. Que si no reciben a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, un día se levantarán, es cierto, pero dice la palabra para vergüenza y confusión perpetua. Y eso es lo que queremos que la gente no pase, sino que estén disfrutando del Señor. Hay ocasiones que me pongo a pensar, ¿por qué la gente es que desprecia cuando uno les habla de Cristo y de la salvación? Si les estamos ofreciendo el mejor tesoro que ellos puedan tener. A lo mejor si nosotros le ponemos en una mano oro, piedras preciosas, y en otra mano le ponemos el Evangelio de Cristo y le decimos que esto es mejor y superior a esto, ¿qué nos van a decir? Que somos fanáticos, que estamos locos y que necesitamos pensar bien lo que estamos ofreciendo. Pero ¿qué es lo que le estamos dando? Le estamos dando lo mejor, ese tesoro especial. Y ahí que el Señor Jesús mismo habló de la moneda perdida, que dice que una señora tenía 3 monedas y se le perdió una. Y limpió la casa, dio la vuelta a toda la casa hasta que encontró la moneda. Hizo todo esfuerzo, toda dedicación, porque ahí estaba su corazón y su tesoro. Pero lo que nosotros siempre debemos poner es nuestra confianza en el Señor. Él es nuestro tesoro especial. La salvación que Dios nos ha dado, tenemos que aprender a cuidarla. El Señor Jesús dijo que hay que mantenerse firme hasta el fin. Y el que permanezca hasta el fin, este será salvo, dijo el Señor. Y necesitamos pedirle a Dios que nos dé la fuerza, la fortaleza para seguir adelante. ¿Por qué? Está escrito. Hay una promesa de resurrección
Y esto se va a cumplir. Usted quizás puede decir, bueno, esto está en un libro antiguo, en un libro que a veces ni siquiera le he escuchado, pero aquí está en la palabra. Y debemos prestar mucho cuidado de lo que dice la palabra del Señor. Un día va a haber resurrección. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión eterna. Así es que nosotros siempre debemos de estar agradecidos con el Señor porque nos abrió el entendimiento y hemos dado ese paso de fe. Creemos en Cristo Jesús, creemos que resucitó y creemos también que un día va a venir por nosotros. Así es que adelante, queridos hermanos, sin desmayar en el nombre de Cristo Jesús. Porque hay un mensaje de resurrección. Vayamos al libro de Romanos, capítulo número 1. Qué hermosa es la palabra del Señor, qué lindo que es. Yo me deleito, me gozo siempre que tengo la oportunidad de leer la palabra del Señor. Y digo, Señor, gracias porque siempre tú me das la oportunidad de empaparme más de ti. Y quisiera que esa misma hambre, esa misma sed de ti, también tengan otras personas y que te busquen con todo el corazón. En Romanos capítulo 1, versículo 1 al 6 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Note, tenemos la vida de resurrección. El Señor Jesús, por su obediencia, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Está registrado aquí en la palabra del Señor. El Señor Jesús resucitó. Inclusive dio muestras para que la gente confíe en el Señor que iba a haber resurrección. Resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo y también resucitó al hijo de la viuda de Naín. Todas estas cosas a nosotros nos deben motivar siempre a confiar en el Señor y a vivir para Él con todo el corazón. Y cuando nosotros nos damos cuenta que ahora ya realmente estamos viviendo unas vidas nuevas, ¿no? Porque dice la palabra del Señor que de modo que aquel que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas todas. 2 Corintios 5:17. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es agarrar esta ventaja que Dios nos ha dado, que le estamos conociendo y que le estamos sirviendo, y empezar a vivir realmente una vida nueva, una vida real en el Señor. Como decir, una vida resucitada. Ya me morí, pero resucité. Y ahora quiero vivir para el Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que usted y yo aprendamos a vivir una vida nueva, una vida diferente. En Romanos capítulo número 6 nos da un patrón cómo vivir la nueva vida en el Señor. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que parte del bautismo en agua para el creyente también es del simbolismo, que cuando es hundido en el agua está siendo sepultado, ha muerto para el mundo, y cuando se levanta
está resucitado para novedad de vida. Esto es lo que nosotros debemos entender claramente, que el Señor nos llamó a santidad, a vivir para Él, a servirle a Él y vivir una vida totalmente diferente. Y dice la palabra, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos de Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así es que nosotros siempre tenemos que procurar vivir esta nueva vida que Dios nos da. Hermanos, qué lindo es cierto que tenemos una mente que en ocasiones nos hace recordar las cosas malas que hicimos, pero viene por otro lado el convencimiento, la seguridad, la confianza que todos nuestros pecados fueron perdonados y que ahora vivimos una vida completamente diferente. Claro, la gente no entiende, y cuando uno les dice yo soy nueva criatura en Cristo Jesús, enseguida empiezan a ponerle peros, enseguida le empiezan a ver las fallas, pero no se dan cuenta que todavía somos, como alguien escribió, somos santos en yendo a la perfección. Somos santos, correcto, porque la palabra de Dios nos dice que somos santos, pero estamos en formación, santos en formación. Cada día tenemos que agradecerle al Señor que si usted se pone a analizar su propia vida, se va a dar cuenta que hay muchas cosas que ya no lo hace, que quedaron en el ayer y que eso ya no es un estorbo en su vida y que usted está viviendo una vida nueva, completamente diferente. Porque estábamos hablando en Daniel que un día va a haber resurrección. Y justamente Pablo escribe en 1 Corintios, en el capítulo 15, justamente hay una esperanza. Vayamos a 1 Corintios, capítulo número 15. Y leamos desde el 1 hasta el 11. Dice la palabra del Señor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Qué hermoso, hay una esperanza de la resurrección. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció, aquí vienen los testigos, a Cefas, es Pedro, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. No se equivoque con esta expresión, muchos viven aún, no pensará que están todavía vivos, sino Pablo escribe en aquel tiempo, cuando está escribiendo esta carta, está diciendo todavía viven algunos. Hermanos, nosotros tenemos esta promesa, una esperanza maravillosa de resurrección. Uno se enfrenta a la vida ahora teniéndole a Cristo en el corazón sin ningún temor, porque sabemos a dónde vamos y sabemos también que un día el Señor nos va a levantar, el Señor nos va a resucitar. Inclusive aquí nos dice que va a venir un cuerpo nuevo, en fin, muchas cosas que encontramos en la palabra del Señor, que nos da a nosotros mucha confianza, mucha esperanza. Y nos dedicamos a trabajar y a servir al Señor con mayor gozo, intensidad, y vivimos la vida conforme vaya presentándose, teniendo siempre esa fe y esa confianza, pidiéndole a Dios que nos dé la fortaleza cada día para seguir adelante, ¿no? Pero sin temor, sin angustia, sin miedo, porque nuestras vidas están puestas en el Señor. Porque usted y yo tenemos justamente eso, tenemos el poder de la resurrección. Vayamos al libro de Efesios, capítulo número 2. Efesios capítulo número 2, y leamos desde el 1 hasta el 10. Dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos solamente por la gracia del Señor, y ahora vivimos para Él. Dios dice que es rico en misericordia con su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire, qué hermoso. Qué lindo es nuestro Dios. De veras, cada vez que leemos la palabra del Señor, nos da esa plena seguridad, esa confianza, que un día nos vamos a levantar. Inclusive ya le pone como un hecho que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas y que ya ahora estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Debemos agradecerle al Señor con todos nuestros corazones. Y como le digo, todo esto nos da a nosotros mucha confianza, mucha esperanza, sabiendo que su vida y mi vida está escondida en Cristo y Cristo en Dios. Eso dice la palabra. Cada día nosotros tenemos que gozarnos en el Señor, darle todo el honor que le corresponde, vivir para Él intensamente, y venga lo que venga a la vida de uno, pase lo que pase, nosotros tenemos ya esta seguridad, esta confianza. Tenemos ya lo que dice la palabra, esta promesa que se va a cumplir. Y recuerde que cuando Dios promete, Dios cumple.
Tarde o temprano esto se va a efectuar y lo va a hacer el Señor. Y nosotros vamos a honrar su nombre y le vamos a agradecer por todo lo maravilloso y bueno que es Él. Las verdades que Cristo nos presenta en sus enseñanzas nos infunden seguridad y paz en un mundo que ha perdido el rumbo. La resurrección implica que también podemos tener una vida nueva en Cristo Jesús. Esto nos da una gran oportunidad para resplandecer como luminares en este mundo que nos rodea. Usted puede hacer la diferencia en la vida de otra persona y puede enseñarle todo lo que estamos leyendo y que tomen una determinación. Nosotros los que creemos en la resurrección de Cristo tenemos una certeza, una seguridad que solo se puede experimentar teniendo a Cristo Jesús en el corazón de uno. No sé si usted en esta noche quiere recibir a Cristo Jesús como su Señor Salvador. Dios le está dando esta oportunidad que cambie su estilo de vida. Vamos a orar. Padre Celestial, vengo delante de tu presencia a darte todas las gracias, la gloria y la honra que te corresponde. A darte todo el honor y pedirte, Señor, que toque la mente y el corazón de las personas que están escuchando este mensaje. Aquellos que no han recibido esta tremenda bendición de nacer de nuevo, repite esta oración y dígale: Señor Jesús, yo creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, que fuiste sepultado pero resucitaste al tercer día, que tu sangre perdona todos los pecados. Gracias porque yo ahora estoy recibiendo ese perdón. Abro mis labios para decir que tú eres mi Señor y mi Salvador. Te recibo en esta oportunidad, así como todos tus hijos tienen la oportunidad de tener esta fe y esta esperanza de resucitar, así también quiero yo tener esa seguridad. Te agradeceré con todo mi corazón. Gracias, Señor Jesús. Amén. Padre Santo, mira a aquellos que han hecho esta oración. Te pido que tú les cuides, les guardes y que siempre ellos se mantengan firmes hasta cuando nuestro Señor Jesús venga por nosotros o muramos, pero un día tú nos vas a resucitar. Te doy todas las gracias, la gloria y la honra que te corresponde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted tiene algún testimonio, si tiene algo para conversar conmigo o escribirme, puede hacerlo a P.O. Box 1523, Gardena, California, 9249. Y le quiero pedir también un favor, que comunique a otras personas la existencia de este video, que puedan también ellos recibir esta palabra y que tengan también fe y esperanza que un día van a resucitar, pero para vivir eternamente con el Señor. Que Dios les bendiga. Amén.